Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Año nuevo. A primeros de enero de un año cualquiera, con amores y nombres seleccionados, con los huesos maduros a mitad de mi vida, me prometo, solemne, no sufrir demasiado. Si me pegan, que peguen, si me aciertan, me han dado, y si pierdo en la rifa, será porque he jugado. Me fastidian las penas, me da alergia el enfado, con el ceño fruncido parezco un feto raro. Año nuevo, vida nueva, qué tópico más sano. Nueva luz ilumina mi ascensor apagado, de subir a deshora, de estar comunicando, de hacer la angustia en verso, de hacer el tonto en vano, de sembrar mis insomnios de tachuelas y clavos. A mitad de mi vida, de par en par, sonrisa y puerta, abro, que no quiero acabar por los pasillos con el corazón apolillado. Prometo no volver a ahogarse en mi llanto, no volver a sufrir sin un motivo muy justificado. Gloria Fuertes. Luego de un 2020 en el que el coronavirus tomó por sorpresa al mundo y de un 2021 en el que, a pesar de contar con una mejor preparación, se tuvo que seguir aprendiendo a encarrilar lo que se había afectado gracias a la pandemia, como la salud, la economía y la vida del día a día, esperamos un 2022 con una mejor perspectiva. La profesora Camila Restrepo comparte con nosotros algunas tendencias que esperemos marquen la agenda del 2022 en el país y en el mundo. Estas son las tendencias que marcarán la agenda en 2022 en el país y el mundo, publicado el 23 de diciembre de 2021 en el diario La República. Se estima que el próximo año haya una estabilización, aunque el mundo tendrá que lidiar con temas como las alzas de inflación. Luego de un 2020 en el que el coronavirus tomó por sorpresa al mundo y de 2021 en el que, a pesar de contar con una mejor preparación, se tuvo que seguir aprendiendo a encarrilar lo que se había afectado como la salud, la economía y la vida, de la mano de la pandemia, se espera un 2022 con una mejor perspectiva. Todos los sectores sufrirán cambios y aunque unos ya están más preparados que otros por los aprendizajes, 2022 continuará siendo la época de reinvención para el mundo. De aquí en adelante, los expertos advierten que, además de asegurar un crecimiento constante de la economía, el comercio global y lidiar con alzas de inflación y los costos de producción, el enfoque estará en tomar en cuenta la salud mental para avanzar en lo que se viene, y teniendo presente que el virus y las nuevas variantes, aunque siguen latentes, no deben parar el crecimiento económico que se prevé para 2022. Primero, tras un aprendizaje interrumpido por 2 años, vuelve la educación presencial. En este último mes del año, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que las restricciones de aforo en el sector educativo serán eliminadas, con miras a retornar al modelo 100% presencial. Así, desde el inicio de 2022, todos los colegios, universidades y centros educativos, sin excepción, deberán retornar a las aulas de clase del país. Tal decisión fue tomada teniendo en cuenta los avances del Plan Nacional de Vacunación y los perjuicios que la pandemia causó en los niños a nivel de aprendizaje. 2. Se espera que la economía del país se desacelere a un ritmo de 5%. De acuerdo con Mauricio Rodríguez, analista y profesor de liderazgo, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país se va a desacelerar en 2022 a un ritmo de 5%, es decir, a la mitad del ritmo de este año. Y es que cabe recordar que el gobierno revisó su estimativo de crecimiento para este año a 9,7%, aunque muchos analistas lo estiman por encima del 10%. Esta cifra es, además, una de las más altas desde que se tienen registros y también se encuentra ubicada sobre los niveles que se veían en 2019. 3. Colombia alcanzaría la inmunidad de rebaño contra el COVID-19.
El experto anterior destaca que para 2022 se espera que Colombia alcance el nivel de vacunación de 70%, es decir, la inmunidad colectiva. Esto ya que se ha avanzado a buen ritmo, pues a finales de noviembre el presidente de la República, Iván Duque, le comunicaba al país desde un evento que Colombia llegaba al 70% de las personas vacunadas con una dosis. El mandatario aseguró que es un propósito de gobierno alcanzar esa inmunidad antes de finalizar el año, pero que dependerá del compromiso con la vacunación. Cuarto, desempleo bajará a los niveles de 2019 y los jóvenes tendrán un gran reto. Abro comillas. Considero que para el próximo año el nivel de desempleo va a bajar y se ubicará en los niveles prepandemia, cierro comillas, precisó Rodríguez. Y en este escenario también se estima una caída del desempleo juvenil, pero según el experto, muy levemente. Y es que varios analistas expresan que para el caso de la población será necesario que las empresas apuesten por ellos, más aún en el punto crítico de la salida de la pandemia. Aquí aseguran que se ha hecho una labor importante en incentivos. Quinto, variante Omicron amenazará lo que se ha conseguido en estabilizar el virus. Al tiempo que el mundo vive una temporada navideña menos restringida que la de 2020, la nueva variante del coronavirus, conocida como Omicron, ya causa estragos en el planeta y amenaza con permanecer presente en 2022. Varios países de Europa han vuelto a poner restricciones. Omicron representa ahora el 73% de todos los nuevos casos en Estados Unidos, frente a menos del 1% a principios de mes. Sexto, las personas seguirán buscando flexibilidad en sus trabajos. Según el índice de tendencia laboral de Microsoft WorkLab, 41% de la fuerza laboral en el mundo está pensando en cambiar de empleo en 2022. Esto principalmente porque las personas desean un estilo de trabajo más flexible que les permita tener un equilibrio entre su parte laboral y personal. Séptimo, el gasto de los hogares crecerá 4%, pero lidiará con el acecho de la inflación. Camilo Herrera, presidente de Radar, el laboratorio especializado en temas de consumo, estima que el gasto de los hogares crecerá cerca del 4% en 2022, pero esto será de la mano con el enorme reto de la inflación en servicios y alimentos, lo que hará que se haga un ajuste en la composición del gasto de los hogares. Los análisis también revelan que categorías como comida por fuera del hogar 18,8%, transporte 5,7% y entretenimiento 5,4% son algunas de las que tendrán mayores variaciones. Octavo, el dólar se mantendrá en los niveles actuales en la barrera de 4.000. En cuanto a la tasa de cambio, Mauricio Rodríguez indicó que el pronóstico es que la divisa se mantenga en niveles similares a los que se encuentran en la actualidad, es decir, en alrededor de 4.000 pesos colombianos. Y es que vale destacar que aproximadamente desde el 15 de diciembre este indicador se viene situando en ese promedio. 9. El próximo capítulo de la pandemia se centrará en la salud mental. En 2022, el mundo tendrá que hacerle frente al trauma que la pandemia dejó a su paso. Puede que la vida esté volviendo lentamente a la normalidad, pero son muchas las personas que siguen lidiando con el dolor, la depresión y la ansiedad. Abro comillas, habrá mucho trabajo que hacer porque vamos a ver mucha devastación en 2022, aseguró Rhonda Meadows, presidenta de Salud Poblacional de la Red de Hospitales de Washington. Seremos testigos de una generación perdida si no lo hacemos. 10. El consumo de comida saludable seguirá creciendo en todo el mundo. La incertidumbre por el cambio climático y la producción de alimentos ha hecho que las personas sientan cada vez más la necesidad de modificar sus tendencias de consumo alimenticio. En este contexto, los llamados Blue Foods, que es como se conoce a los alimentos como pescado, productos de mar y algas, se vislumbran como una solución. Esta comida ofrece ventajas nutricionales, pero también beneficios al medio ambiente, lo cual aporta una idea sobre potenciales fuentes de alimentos para el futuro. Para millones de personas, 2021 fue un año muy difícil, pero también fue un año que nos dio buenas noticias. Retomando un artículo de la BBC, en que 3 expertos de diferentes ámbitos eligieron una noticia positiva y nos explicaron su importancia, les recordamos hoy en Días de Radio algunos acontecimientos que nos llenan de alegría. Las vacunas contra la COVID han demostrado ser efectivas. Esto es muy importante porque existen otros patógenos que no son susceptibles a vacunas. Y si ese hubiese sido el panorama para el COVID, estaríamos en una situación mucho más desalentadora.
También en el 2021 se consiguió una representación tridimensional de las proteínas que va a cambiar el rostro de la biología moderna, como lo señaló Tobin Sosnick, biofísico de la Universidad de Chicago, Illinois, en un artículo en la revista especializada Nature. Este nuevo avance puede tener cambios sociales enormes en el área de la salud, de diagnósticos, de cultivos, producción de alimentos y de cuidado del medio ambiente, como lo indica a la BBC Mundo el profesor y microbiólogo Diego Comerci. La malaria ha sido uno de los principales flagelos de la humanidad durante milenios. Mata principalmente a bebés y niños. Sin embargo, el 6 de octubre se dio a conocer una buena noticia. La OMS dio luz verde a la vacuna RTS, que demostró su eficacia hace 6 años. Esta vacuna, que ha sido muy esperada, es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y el control de esta enfermedad. Con ella se podrían salvar decenas de miles de vidas de jóvenes cada año. Además, el 1 de marzo, las mujeres llegaron a posiciones de poder en las que nunca antes habían estado. En esta fecha, una mujer hizo historia en la Organización Mundial del Comercio. Tras haber sido la número 2 en el Banco Mundial, la nigeriana Nonsi Okonjo se convirtió en la primera mujer y en la primera africana que asume el cargo de directora general de la OMC. Y una bella noticia para el planeta y para la naturaleza es que los pandas gigantes ya no están en peligro y los demonios de Tasmania vuelven a la Australia continental. Esto se debe a los esfuerzos por la conservación de los animales, que nos dan esperanzadoras noticias durante el 2021. En julio, las autoridades chinas anunciaron que ya no clasificaban a los osos pandas en peligro de extinción, aunque advirtieron que siguen siendo vulnerables. Y a finales de 2020, grupos ecologistas introdujeron 26 ejemplares adultos de demonios de Tasmania en el norte de Sydney, y en mayo informaron que por primera vez en 3.000 años volvieron a nacer demonios de Tasmania en Australia continental. No podemos olvidar que la lista roja de la UICN clasifica 37.480 especies en la categoría de peligro de extinción. Debemos seguir trabajando. Dos años después del descubrimiento del coronavirus causante de la COVID-19 en Wuhan, China, el mundo parece estar más cerca del fin de la pandemia. Sin embargo, para que este final se convierta en realidad en 2022, es necesario reducir la desigualdad en la distribución de vacunas y asegurar que al menos el 70% de la población mundial reciba dosis de este inmunizante durante los próximos meses. El profesor Santiago Velázquez nos habla un poco acerca de los escenarios de la pandemia en el 2022. COVID, ¿pasará o empeorará? Los escenarios de la pandemia en 2022. André Biernat, BBC News Brasil, 5 de enero 2022. 2 años después del descubrimiento del coronavirus causante de la COVID-19 en Wuhan, China, el mundo parece estar más cerca del fin de la pandemia. Sin embargo, para que este final se convierta en realidad en 2022, es necesario reducir la desigualdad en la distribución de vacunas y asegurar que al menos el 70% de la población mundial reciba dosis de este inmunizante durante los próximos meses. Esa es la evaluación que realizó la Organización Mundial de la Salud, OMS, en una serie de comunicados recientes. En una conferencia de prensa el 22 de diciembre, el director general de la organización, el biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, proyectó que 2022 tiene todo lo necesario para ser el año en el que termine la pandemia de COVID-19. En su opinión, tras 2 años de intensa crisis sanitaria y más de 5.4 millones de muertos, el mundo ya conoce muy bien el virus y tiene las herramientas para combatirlo. Al mencionar estas herramientas, el representante de la OMS se refirió a vacunas, métodos preventivos, uso de mascarilla, distanciamiento social, desincentivos a las multitudes, sistemas de vigilancia epidemiológica y genómica del virus y conocimiento acumulado sobre el tratamiento de la enfermedad.
Los especialistas entrevistados por BBC News Brasil coincidieron con estas proyecciones y transmiten un cauto optimismo para los próximos meses. La tendencia es que 2022 sea mejor que 2021 y se distinga como el año en el que la pandemia terminará. Pero está claro que, hasta entonces, hay que seguir con todas las precauciones, señaló el epidemiólogo Pedro Halal, profesor de la Universidad Federal de Pelotas. Vale aclarar que 2022 puede marcar el fin de la situación pandémica, pero esto no es sinónimo de erradicar el coronavirus. Todo indica que seguiremos teniendo casos y muertes, pero ya no seguiremos en esa situación de falta de control y colapso de hospitales, reflexionó la microbióloga Natalia Pasternak, presidenta del Instituto Quesao de Ciencia. La detección de la variante Omicron en Sudáfrica a finales de noviembre representó un verdadero balde de agua fría. Rápidamente clasificada como una variante de preocupación por la OMS, esta nueva versión del coronavirus llamó la atención por la cantidad y variedad de mutaciones. Muchas de ellas indicaron una mayor capacidad de infección y un potencial para eludir la inmunidad obtenida con un cuadro previo de COVID-19 y mediante vacunación. Las agencias reguladoras y los expertos señalan que los beneficios de la vacunación infantil contra la COVID superan cualquier riesgo. Un mes y algunos días después del descubrimiento, algunas de estas proyecciones más pesimistas resultaron ser ciertas. Omicron se ha extendido rápidamente a muchas partes del planeta, se ha vuelto dominante en muchos países y está detrás de los registros recientes de nuevos casos. El 28 de diciembre, por ejemplo, se registraron por primera vez más de 1 millón de infecciones por coronavirus a nivel global en 24 horas. Halal también lamentó que las medidas para prevenir la COVID-19, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la prevención de aglomeraciones, hayan sido vistas en algunos países como si fueran cuestiones político-ideológicas. Abre comillas, esto se debe abordar desde un punto de vista técnico y científico. Estas medidas serán más o menos necesarias según el estadio de la pandemia, cierra comillas, aclaró el epidemiólogo. Abre comillas, hace un mes, en California, la cantidad de casos y muertes por COVID era muy baja, por lo que tenía sentido decir que los vacunados no necesitaban usar mascarilla. Ahora, con el avance de Omicron, volver al uso de mascarillas es una medida adecuada, cierra comillas, ejemplificó. En otras palabras, la tendencia es que, a lo largo de 2022, las restricciones y relajaciones de medidas dependerán cada vez más del escenario epidemiológico, y es importante que las políticas públicas se actualicen rápidamente, de acuerdo con la situación del momento. En 2020 y 2021, los médicos que trabajaban en la primera línea debieron aprender en el día a día a tratar a los pacientes hospitalizados con COVID. En la experiencia de la vida real, los profesionales de la salud entendieron la importancia de la oxigenación y ciertos medicamentos antiinflamatorios, mientras que otras investigaciones demostraron la ineficacia de algunos medicamentos contra la COVID, como la hidroxicloroquina, la ivermectina y la nitazoxanida. También han salido al mercado nuevas alternativas terapéuticas como representantes de las clases de anticuerpos monoclonales y bloqueadores del receptor de interleucina 6, pero solo están indicados para los casos más graves y tienen un precio muy elevado, lo que dificulta el acceso. El escenario comenzó a cambiar recientemente con la llegada de los primeros antivirales contra la COVID-19. Algunos de estos medicamentos producidos por Pfizer y Merck ya han sido autorizados por agencias reguladoras en Estados Unidos y Europa. Estos antivirales son buenos y pueden jugar un papel importante, pero las propias compañías farmacéuticas se cuidaron de dejar claro que no son milagrosos, apuntó Pasternak. Belay, quien también trabaja como consultora de la Sociedad Brasileña de Infectología, el Ministerio de Salud de Brasil y la OMS, señala que,
Para obtener un resultado satisfactorio, estos nuevos medicamentos deben ofrecerse al inicio de la infección por coronavirus. Abre comillas, hay que administrarlos temprano para conseguir un buen resultado. Cierra comillas, señaló la especialista. La infectóloga enfatizó que es fundamental que los antivirales lleguen al mercado a un precio accesible para que realmente sean utilizados a gran escala. Y en el segmento musical de Días de Radio, al preguntarnos ¿qué nos ha pasado en el 2021? ¿Qué nos depara este 2022? Hemos decidido compartir con ustedes una selección de canciones que nos hablan de la esperanza, esa que nos permite caminar y seguir soñando, trabajar por mejores futuros posibles. Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo. Jorge Drexler fue uno de la legión de artistas que suspendió conciertos ante la situación creada por la pandemia de la COVID-19. No dudó en coger su guitarra y plantarle la voz a esta enfermedad. De inicio a final, codo con codo, incorpora ideas que tienen que permanecer en el imaginario de todos para luchar no solo física, sino también psicológicamente contra esta situación. Ni será en el modo de esta, saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de... When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need. Fix You es una de las joyas musicales de Coldplay y, de acuerdo con las palabras del propio Chris Martin, es una canción que trata del amor verdadero y de ayudar a alguien en el momento que lo necesita. Pero más allá de eso, esta canción se creó con la intención de transmitir un mensaje de aliento a quienes la escucharan. Algo que lograra con esa letra emotiva y poderosa recordarnos que siempre hay una luz al final del camino, incluso cuando las noches pueden llegar a ser muy oscuras. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know. Los abrazos prohibidos de Vetusta Morla es un apoyo claro a favor de los trabajadores, de la salud, de la sanidad pública. Esta se compuso, grabó y produjo durante las semanas de confinamiento de la pandemia, con colaboración de un amplio grupo de artistas que quisieron sumar solidariamente sus voces a este proyecto. Tu casa y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar.
sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vals. por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones. Callamos al silencio un día más. Let It Be de los Beatles no solo es un himno a la esperanza y a seguir con la vida a pesar de las dificultades, también es un tierno recordatorio de lo tranquilizante que es el amor maternal en los momentos complicados, sobre todo en esos momentos donde sentimos que todo nos sobrepasa y no sabemos hacia dónde ir. She is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.